Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Eh, Hoy tenemos el servicio de la carta a los Corintios, la clase número 18. Va a ser muy interesante. Bueno, vamos a empezar con nuestro servicio. Eh, Te pido por favor que me acompañes a una oración para poder empezar. Padre que estás en el cielo, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de haber abierto nuestros ojos, caminar y hacer todas las actividades que tú tenías planeadas para nosotros. Gracias por habernos permitido llegar hasta este momento, Padre, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego tanto, mi Señor, que te quedes en nuestro corazón, Padre, que sea receptivo a tu mensaje, a tu palabra, que nos quede, Padre, una enseñanza de tu sabiduría, fija en la mente, fija en el corazón, Padre, Señor, para avanzar en el conocimiento pleno, Padre, de tu amor, de tu compasión, Padre, y que sea de mucho provecho, mi Dios. Quédate en este tiempo, bendícelo mucho, Padre. Úsame, Padre, ayúdame a ser un instrumento en tus manos y quédate, por favor, en todo este servicio y que sea para honra y gloria tuya, Padre. Señor, todo eso te lo oro y te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Bueno, es la clase número 18 de la carta a los Corintios, hermano. Quiero que me acompañes a ir a Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 17 a 34, por favor. Dice así: al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿No tienen ustedes casas en donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian a la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a eso. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno debe de examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría de qué castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Bueno, Pablo trata un tema muy especial, específicamente eh, cómo se debe de desarrollar el tema de lo que hoy conocemos como la Santa Cena. ¿Sí? Pablo, en este mismo capítulo, en la parte inicial, pues también
hace unos exhortos de felicitación, ¿no? Sinceros a esta iglesia, pero aquí pasa otro tema, ¿no? De lo cual quizá la carta de Corintios, a la iglesia de Corintios abunda, hermanos, ¿no? Que es el tema de llamarles la atención por esas actitudes orgullosas que tenían en estos creyentes, ¿no? Que en el corazón de Pablo todavía eran su centro de atención. Él no podía despegarse de, de, del- de lo que conocía de esta iglesia, ¿no? Pues, podía haber cambios en esta iglesia, pero el problema básico no cambiaba, que era el elitismo que tenían en esta iglesia, el énfasis en ese estilo de vida muy liberal que tenían, muy pagano en ese entonces, y la exaltación de los temas de la sabiduría. Recordemos que Corinto tiene una influencia muy grande era una provincia romana y por ahí estaban los griegos muy cercanos y tenían mucho esa exaltación del tema del conocimiento humano. Bueno, Pablo hace en varios partes de esta carta referencia a esos temas en el capítulo 7, versículo 1, en el capítulo 8, versículo 1 y 16, 1, igual les hace este tipo de aclaraciones eh, y bueno, él en esta carta varias veces retoma ese tema hacia ellos, pero específicamente en estas reuniones, hermanos, cuando les dice, al escribirles esto, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. Estas reuniones que tenían ellos, hermanos, era básicamente el tema de una fiesta comunitaria de amor. Quizá inicialmente no era tanto el tema de, de- de- de continuar, porque específicamente podían tener el tema de la Santa Cena, sino ellos también tenían reuniones de confraternidad de amor que se menciona en otros libros de la Biblia. En Judas 12, igual hace referencia es otro apóstol acerca de estas reuniones de fiestas de amor de la iglesia. Y igual los condena. O sea, en ese libro también Judas condena ese tipo de actitudes que tenían provincias que no entendían que en lugar de ser una fiesta de amor se convertían en fiestas de egoísmo de ciertas personas que estaban ahí de que no entendían. Entonces, Pablo dice, no puedo elogiarlos, no podía él decirles nada bueno, dice, al contrario, a lo mejor podía decir que no lo recriminaba, pero dice, pues no los voy a elogiar, ¿no? En eso no tengo por qué elogiarlos. El término que, que Pablo utiliza en esta parte para evocar las reuniones que ellos tienen, se refiere básicamente a esa reunión que debiese ser eh, amorosa, esa reunión que debe ser de creyentes en Cristo y básicamente pues le reprocha el que no ocurra ese amor de creyentes. Ese tema es algo que está poniendo en ese contexto, en este momento, Pablo con esta iglesia. El versículo 18 dice, en primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes y en parte creo que esto es verdad. Bueno, la frase que les menciono aquí, en primer lugar, quizá no es tanto porque sea lo más importante, quizá no, pero tampoco se menciona ahí. En segundo lugar, les quiero decir esto. En realidad, queremos pensar que la mente de Pablo les quería dejar muy claro esto, esta problemática que él veía en este tipo de reuniones que tenía. Por eso dice, en primer lugar, hay algo que no está bien con ustedes, hay algo que no está cuando se reúnen. Y a Pablo le incomodaba en su corazón que no tomaran tan en serio estas reuniones de amor que deberían de tener, que al apóstol les podrían servir para el tema de lo que Cristo dejó, del mandamiento de Cristo, de la tradición de Cristo para la Santa Cena. No necesariamente porque toda la reunión tendría que ser enfocada a eso, no, pero si se reunían, en algún momento de esa reunión deberían de considerarlo muy especial
para hacer lo que Cristo les pidió que hicieran. Bueno, no lo hacían de esa forma. Pablo tenía ese escozor en su corazón de que había divisiones entre ellos, ¿sí? Y que formaban sus grupos, ¿no? Había un elitismo muy fuerte en esta iglesia. Los ricos, los políticos, los sabios, eh, los comerciantes, los aristócratas. Había un tema de grupos muy fuerte y cada quien, pues básicamente se comportaba como quería. Ese era el problema que Pablo les estaba diciendo. Y bueno, esa connotación de estas fiestas, recordemos que Corinto, hermano, siendo una provincia romana, pues tenía un tema muy fuerte de la influencia romana, de ese tipo de fiestas extraviadas, ese tipo de fiestas en donde quizá también tenían ese tipo de separación en los romanos. Pero bueno, el tema es que en la iglesia eso pues llegó a afectar al liderazgo de la iglesia, ¿sí? Y quizá eso provocó, ¿no? Cierta división eh, eh, por clases sociales y quizás hasta en contextos ideológicos de su vida anterior antes de conocer el cristianismo. Había una serie de divisiones ahí no muy sana y Pablo les está pidiendo, eso no está bien. Les dice en el versículo siguiente 19, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Bueno, esta parte de sin duda debe de haber grupos sectarios, eso dice la NBI, hermano. La Dios habló, dice, no cabe duda que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. Bueno, este énfasis, este término de fracción, de división, tiene que ver un poquito más con el término griego aeresis, del cual se obtiene la palabra herejía. O sea, la fracción, hermano, la separación es un término más enfocado a algo que no puede ocurrir, a un término de herejía más que en una connotación teológica o doctrinal de que están haciendo algo espantoso, ¿no? Eso no puede ser, es una de las cosas que no puedes permitir. Y Pablo les estaba diciendo, ese tipo de divisiones es algo que no debe de ser, es una herejía que en la iglesia no puede ser, es lo incorrecto, pues es lo que les está diciendo. Pero se lo está diciendo en qué otro sentido, en esta connotación de que eh, hacen una selección, o sea, tomas tu grupito y olvídate de que hagas tu grupito por tu idea, por tu economía, sino que además rechazas a los demás. Tienes una actitud de rechazo, de no tener comunión. Pablo escribe esta palabra indicándoles, o sea, hacen sus grupos sectarios, pero además rechazan a los demás, rechazan a los que no son eh, tal cual como ustedes. Ese es un tema muy complicado que Pablo les está exhortando en esta carta. Esas reuniones deben de ser otra cosa, una cosa que debería de unir a la iglesia, que debería de terminar de concretar ese amor, esa confraternidad, y no lo estaba haciendo, hermanos, no lo estaba haciendo. Es cómo estamos siendo nosotros. Sabemos que hoy por el tiempo no nos reunimos, la verdad, pero ¿qué pasa cuando tú te reúnes con la iglesia? Tu casa es una extensión de la iglesia. ¿Qué haces, no? Si estás pensando en esas cenas de confraternidad, de amor. Bueno, Pablo dice, el resultado de esas divisiones es que la cena ya no es realmente la cena del Señor. Hermano, la cena del Señor. Quiero decirte que esta es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde se dice esta palabra, esta frase, la cena del Señor. Hay muchos nombres que se le dan a esta parte, pero Pablo es el único en todos los libros del Nuevo Testamento que lo dice de esta forma, la cena del Señor. Él les está diciendo, es algo muy especial. Lo que están haciendo viene del Hijo de Dios, viene de su Salvador. Por eso les pone, encapsula estas dos cosas, la cena que tiene de amor, pero es en el nombre de nuestro Salvador. Esto, hermanos, es muy importante. Él no se lo dice a otra iglesia. Él no le pareció que es importante decir a otros, pero a ellos, a Corintios, que estaban haciendo algo incorrecto, les dice, es la cena para su Salvador. Deben tenerle mucho,
mucho respeto a esto, hermanos. Ninguna de las cosas, ¿no? Eh, eh, que, que, que accionan en la vida de Jesús eh, se concretan tanto como en este evento. Todo parecía ser que lo que Jesús hizo y lo que representó en esa última cena le decía, háganlo por mí, ya me conocen, van a tomar el pan, van a tomar el vino. Eso era muy significativo, hermanos. Y Pablo le estaba doliendo que no lo hicieran de esa forma, esas reuniones. Bueno, y bueno, le recrimina como algunos pues se adelantan a comer. ¿Por qué? Dice, se adelantan a comer su propia cena, quizá porque eran reuniones de confraternidad, como quizá hoy las haces, cada quien llevaba algo de comer, pero pues eran abusivos, ¿no? Quizá llevaban sus mejores banquetes o el vino también, y quizá eran egoístas, no lo convidaban y terminaban haciendo algo completamente desagradable, porque se emborrachaban y decía, otros que quizás son pobres, miembros de la iglesia, ni siquiera llevaban porque no tenían para comer. Entonces, mientras unos tenían gula y borrachera, otros se quedaban con hambre. Eso no puede ser en la iglesia de Dios. Esas celebraciones, hermano, como hoy creo que las celebraciones de amor y de confraternidad que debe de tener la iglesia, hermano, deben de ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo para aquellos que nos rodean y que también ven el cristianismo como el tema, ¿no? Principal para seguir, para retomar en sus vidas. Y Pablo decía, eso no puede ser. Y yo te invito a que analices tu actitud, y quizá no solamente en este tipo de eventos, sino en muchos lados, en tu trabajo, ¿cómo te muestras? Si eres esa persona que muestre el carácter de Jesús que mostraba y que resumió en un evento tan importante, tú lo estás haciendo. Pablo le decía, tiene que ser algo especial, esas reuniones, lo tenían que hacer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no era, hermano? Pues por el problema del egoísmo que tenía esta civilización, la gula y los vicios. No, no, no. Yo sí creo que el tema de tomarte una copa no es un tema recriminatorio. De hecho, el vino es algo que aparece en muchas partes de la Biblia. El tema es el abuso. El tema es el abuso. Entonces, nos debe de quedar bien claro, hermanos, que ese tipo de reuniones deben de ser, pues, para glorificar a Dios. No pueden ser de otra forma, ¿sí? Sí creo que no podemos satanizar el tema del vino porque estos hombres se emborrachaban, satanizar el tema de que se come en la iglesia, porque Pablo también les dice, pues quédense en sus casas, que no tienen casas para comer. Pues sí, tampoco podemos decir que si como algo en la iglesia está mal, no podemos satanizar ese tipo de cosas, pero sí debemos de contextualizarlas. Los abusos no caben en ningún lado de nuestra vida, y menos si es una confraternidad de la iglesia, y el objetivo que a la postre se tuvo después de estas reuniones, hermano, y les dice, ¿por qué menosprecian la iglesia de Dios? ¿Por qué ponen en vergüenza esto ante los que no son nada? O sea, eso es muy, muy triste. Esta palabra de ¿por qué ponen en vergüenza? Se la dice a Corintios, a la iglesia de Corintios, más de una vez, ¿no? Sus actitudes son vergonzosas. Hermano, no podemos menospreciar este evento delante de Dios. Bueno, vamos a la siguiente parte en el versículo 23, hermano. Esta parte, en la primera, les dice acerca de esos abusos. En la segunda les dice, miren, versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Fíjate, yo recibí del Señor. Y sabemos que la conversión de Pablo pues fue muy especial, ¿no? Él no recibió de ningún ser humano el evangelio de Cristo, sino directamente de Cristo. Sí, pero dice, yo recibí lo mismo que ustedes, pero lo recibí directamente de Cristo. Bueno, este tema de lo que él recibió de Cristo directamente es muy especial. Les dice en este versículo 23 que la misma noche que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos el pan. Fíjate, aquí hay algo que es muy significativo para el evento que estaba ocurriendo en ese momento, hermanos. Recuerda el evento, en qué momento estaba Jesús haciendo esto. Estaban en la Pascua, hermano. Estaban cenando.
estaban recordando el tema de cuando el pueblo de Dios estaba siendo rescatado de las garras de los egipcios. Él estaba en ese momento recreando ese mismo evento de cenar la Pascua. Pero ¿qué hace Jesús? Yo creo que si estaban tomando la Pascua, por ahí estaba el cordero, ¿no, hermanos? Recordemos que el plato principal de la cena de la Pascua era el cordero. Y la señal en Éxodo 12 es, tómenlo y cómanlo rápido, porque es la cena del Señor. Degústenlo, asado, no dejen nada, cómanlo rápido, es la cena del Señor. Pero Jesús no tomó de esa mesa el cordero, hermano. Él tomó otra parte, ¿no? Más noble, como representando, tomando otro elemento para firmar este nuevo sello que es el pan, hermano. ¿Sí? Es muy significativo entonces que él tome ahora el pan y no tome el cordero. Es otro vínculo que ahora él quiere tomar. ¿Sí? Entonces, el pan, hermanos, se viene a convertir como ese nuevo símbolo de unidad, como antes de hace 2000 años significaba el cordero, hermano. Él está creando un nuevo símbolo de unidad, en este caso, que es el pan. Eso es algo que a veces no analizamos mucho. Él estaba en ese momento sustituyendo aquella celebración de libertad por la libertad que él iba a dar con un nuevo símbolo, que era el pan, hermano. Bueno, dice el versículo 24, y después de dar gracias a Dios, lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces, hermano, esto es fuerte, esto es algo histórico, algo muy trascendental en la historia de esos pactos que se van renovando con Dios. Hermano, él estaba en ese momento diciendo, es mi cuerpo el que muere por ustedes. Ya no iba a ser el cordero, hermanos, ya no iba a ser eh, otro tema, sino voy a ser yo. Esto va a representar mi cuerpo. Es algo muy importante, es algo que quizá en su momento no se analizó mucho, pero les estaba dejando bien claro. Ahora voy a ser yo el que les dé la libertad, ¿no? A partir de hoy. En el versículo 25, hermano, ¿no? En este mismo contexto, el versículo 24 y 25 repite una frase Jesús que dice, hágalo en memoria de mí. En el versículo 24 lo hace referencia al pan y en el versículo 25 respecto a la copa de vino, pero les dice, hágalo en memoria de mí. Eso es, hermano, lo dice, hágalo en memoria de mí, Jesús. Hermano, eso es imperativo para un cristiano. Lo está diciendo en ese sentido Jesús. Eso es ineludible para un cristiano, inevitable para alguien que crea en Cristo. Debe de tomar el pan y el vino en memoria de él. Debe de tener mucha conciencia de que ese es el símbolo que se tiene que repetir periódicamente hasta que Jesús regrese, hermano. Es algo muy importante, ¿no? Para conmemorar la muerte de Cristo, ¿sí? Para proclamar la muerte de Cristo. Y en su momento, hermano, es siempre pone en tu mente, en tu corazón, que así era, esas son las indicaciones de Jesús, ¿no? No hay en ningún lado que diga que se haga con qué frecuencia, si diario, o cada semana, o cada mes. Yo creo que hay grupos religiosos que lo hacen una vez al año, otros que lo hacen cada trimestre, otros cada mes. Parece ser que la mayoría lo hace por lo menos una vez a la semana o en promedio una vez a la semana. La mayoría de los grupos cristianos así lo hacen, pero en ningún lado, hermano, hay una señal de cuánto hacerlo. Pero sí, hermanos, está bien claro en la Biblia qué se debe de hacer y cómo se tiene que hacer. Y Pablo está recordando aquí. En el versículo 25, como te decía, les dice, eh, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, hágalo en memoria de mí. Bueno, Jeremías, en el capítulo 31, habla de esta nueva alianza, hermano. Dice Jeremías 31, vendrá un día en el que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Fíjate bien, está haciendo referencia a eso. Ya no va a ser como eso. Va a ser algo que sustituya eso, algo más poderoso. Porque ellos
quebrantaron mi alianza a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 36, versículo 22, dice, por eso dice el pueblo de Israel, todo esto dice el Señor, yo lo voy a realizar. No es por causa de ustedes israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde yo he ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellos reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas las naciones y países y los reuniré y los haré volver a su tierra. Los levantaré, los lavaré con agua pura, los limpiaré de toda impureza, los purificaré del contacto de sus ídolos y pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como piedra y les daré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y mis decretos. Fíjate, las profecías de este pacto que estaba haciendo ahora Jesús, que estaba mostrando ante los ojos ahora de sus apóstoles, esta palabra, hermanos, de la nueva alianza, el nuevo pacto. ¿Cómo se habrán sentido, hermanos, los judíos, ¿no? De escuchar esto. Ellos que estaban ahí, esta es la nueva alianza, ¿no? Y ahora, quizá fue muy terrible para el pueblo judío escuchar esto, ¿no? Cuando ellos tenían un pacto, eran el pueblo elegido, pues ya viene algo nuevo. Lo dijo Jesús. Eso fue algo muy complicado que quizá muchos no han terminado de entender, pero era el nuevo pacto que había puesto Jesús ante su pueblo. Eh, bueno, ¿qué les dice? Esto se refiere, hermanos, el tema de, de, de la sangre, ¿no? Que les dice, esta es mi sangre que será derramada en favor de ustedes. Es un tema que no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Es algo que se repite muchísimo, muchísimas veces en la Biblia, ¿sí? Y aquí el tema es, ahora iba a ser derramada por el Hijo de Dios. Ese es algo que termina de sellar también el nuevo pacto, pero que ahora iba a ser hecha por el Hijo de Dios. Bueno, dice, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Hermanos, cada vez que lo hacemos, proclamamos su muerte. Cada vez que tomamos el pan y el vino, debemos de tener muy claro, ¿no? Que somos portadores de un mensaje, pero también, hermanos, beneficiarios del nuevo pacto que hizo Jesús. La última parte, hermanos, el modo de celebrarlas. En esto es también muy especial. El versículo 27 dice, así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa de manera indigna, comete un pecado en contra del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, aquí es una parte diferente de los siguientes versículos donde aquí dice, cualquiera que come del pan o bebe de la copa, como si fueran dos temas separados, que en realidad se hacen siempre juntos. Bueno, esto solamente les comento que pudo haber causado una confusión, ¿no? En aquellos tiempos de los primeros siglos quizás hasta para provocar el tema de que unos pueden solamente comer pan y otros pueden tomar solamente vino. Pero esas eran malinterpretaciones de aquellos que no querían entender de nuevo, ¿no? Eh, ¿Para qué estaba este mensaje de Cristo puesto aquí? Bueno, eh, este contexto, hermano, esto que estamos viendo en este momento, es solamente que interrumpían, ¿no? Quienes querían interpretar esas cosas, interrumpían esa unidad de la iglesia, ¿no? Ese pacto que había dejado Cristo. Dice el versículo 28, por tanto, cada uno debe de examinar su propia conciencia antes de comer el pan y de beber la copa. Debemos de examinarnos, hermano. Debe de tener uno, examinen su conciencia. Ese momento, hermano, es muy importante. No puedes tomar el pan. Pablo le decía, no se puede tomar el pan si no han examinado su conciencia. Esa es la forma correcta, ¿sí? En Marcos 14:25, fíjate, Pablo no le recuerda que algo que Jesús dijo, pero Jesús en Marcos
14:25 dice así, les aseguro, palabras de Jesús, les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Decía Jesús en este momento, Marcos sí lo escribió, no voy a volver a beber del fruto de la vid hasta que regrese, ¿no? En esa venida gloriosa. Hasta entonces lo volveré a hacer. Entonces, hermano, el beber, el beber de la Santa Cena, ¿qué puede significar? El beber ese vino, hermano, puede también significar si tú te vas a acercar, a hacer un análisis de conciencia, a pedirle a Dios que te perdone, es porque te estás tú exponiendo de corazón a su juicio. Por eso Jesús decía, no lo voy a volver a ver hasta que venga el último día, hasta el último día en el cual va a haber un juicio eh, completo, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, Jesús nos está dejando en este momento la opción de redimirnos, ¿no? La opción de acercarnos, a no llegar ese último día y no tener una opción de lavar nuestros corazones, de acercarnos al trono divino de Dios y acercarnos a su juicio y pedir perdón todas las veces que sea necesario. Y así lo tenemos que hacer, hermanos. Para eso lo dejó. No esperar a ser condenados como el mundo, hermano, sino acercarnos al trono de Dios para redimirnos las veces que seamos necesarios. Pero tenemos que examinar nuestro corazón. No puede ser algo que lo hagamos como una tradición hueca, como una tradición solamente por cumplir físicamente con lo que se está haciendo, sino examinar nuestro corazón. Pero, y les dice también en esa parte, versículo 30, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y también hasta han muerto. Pablo les recuerda que el no tomar las cosas en serio, esto especialmente, hermanos, te puede producir hasta un mal físico. Quizás eso tenía una connotación mucho del pensamiento judío que a veces eh, juntaban mucho el tema de las enfermedades con el tema del pecado, el de no tomar las cosas espirituales. Y había una confusión ahí rara, pero sí les dice, miren, les da vida. Jesús les da vida, renueva su corazón, renueva su alma, su espíritu y con ello todo su ser. Por eso se enferman, por eso algunos hasta han muerto. No se acercan a limpiar su vida, a limpiar su corazón delante de Dios y han muerto. Y quizá tampoco se refería a la muerte física, quizá también se refería más a la muerte espiritual. No se acercan de la manera correcta. Y por eso dice, si nos examináramos, el Señor no tendría que castigarnos. Bueno, debemos de examinarnos. Quizá el hecho de que cuando no nos examinamos Dios nos castiga, hermanos, a esto asume aquí Pablo, quizás es bueno, hermanos, ¿no? Dice el versículo 32, aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Es para nuestro aprendizaje, es para el bien de nuestro corazón, hermano, el que nosotros seamos castigados si no tomamos en serio las cosas de Dios. Eso está en manos de Él, eso Él sabe cuándo hacerlo, cuándo ponernos un hasta aquí, pero ¿con qué intención, hermano? Con no rendir cuentas con el mundo caído, con que tú entiendas que debes de redimir tu vida, de acercarte, ¿sí? Y bueno, por último dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros, que sea algo de corazón, ordenado. Aquellas fiestas quizás hace 2000 años, hermano, eran sí unas fiestas más grandes, era una celebración de amor y en algún tiempo tenían que considerar la cena del Señor. Hoy solamente lo hacemos en las reuniones para considerar la cena del Señor, pero tenemos que hacerlo de esa forma, hermanos, con mucho orden, con mucho amor, analizando tu conciencia, considerando que te estás acercando al juicio de Dios cada semana y el mundo quizás solamente lo va a hacer una sola vez cuando quizá pues ya no hay oportunidades. Entonces, hermano, la esencia de la cena del Señor, hermano, no se encuentra en reglas, ¿no? De un sermón, de una liturgia, no, sino en la relación que tengas con Cristo, en tu relación con Dios. Ahí donde están esos detalles finos de la esencia de la cena del Señor, ¿sí? Los temas de los rituales religiosos no son tan importantes en verdad, hermano, aunque aquí están más descritos. Un poco, pero lo importante, hermano, es el buen corazón con el que nos acerquemos a Dios, la determinación a acercarnos al juicio de Dios y al perdón de nuestros pecados
cada vez que nos acerquemos a recordar la muerte de Cristo. Hermanos, muchísimas gracias. Este es el sermón número 18 de la de la carta a los Corintios. Espero que te deje algo importante para tu vida. Y vamos a hacer una oración para terminar. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado tu mensaje. Padre, gracias por habernos permitido tener un tiempo especial. Quédate con mis hermanos en sus actividades, que descansen, que piensen mucho, Padre, Señor, en que este mensaje, esta tradición dejada por nuestro Señor y Salvador Jesús, Padre, es tan importante y tiene una importancia tan grande, Padre, que deberíamos de profundizar cada vez que lo hacemos más y más para entender tu amor y tu compasión para nuestras vidas. Gracias por este mensaje, bendícelo mucho y todo esto, Padre, te lo oro y te lo pido en el poderoso nombre de ti, oh Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias. Buenas noches.